Muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión, y a través de varios vídeos, me voy a dirigir a vosotros, queridos hermanos y queridas hermanas. Y lo voy a hacer teniendo una lectura en la que luego destacaremos en siguientes vídeos distintas cosas, distintas verdades que se nos dicen en esta lectura. Os invito a que abráis vuestras Biblias en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6 y versículos, un momentito, vale, ahora, siempre me olvido algo, versículos 6 al 11, Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 11. No, leeremos el versículo anterior ya. Dice aquí, bueno, la porción se titula Piedad y contentamiento. Y dentro de este epígrafe o enunciado, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego le recomienda, apártate de ellos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en la primera parte del versículo 11 lo remata diciendo, mas tú, oh hombre de Dios, como era Timoteo, huye de estas cosas. Sí, huye de estas cosas. Como os he dicho, aquí el título que los traductores y un servidor le han dado a esta porción reza así, piedad y contentamiento. Y vamos a examinar esta doble faceta sobre el trasfondo de 1 Corintios capítulo 7 y versículo 29. Dirá ahí el apóstol San Pablo a los corintios. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Qué razón llevaba Pablo? ¿Qué razón llevaba Pablo? Como aquí también lleva razón cuando le dice a Timoteo que lo que nos quede de tiempo hay que vivirlo con piedad y con contentamiento. Vuelvo a leer, pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Muchas verdades, dice aquí el apóstol San Pablo, ¿verdad que sí? Esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Sí, estamos en el mes de febrero del 2024 y la palabra de Dios
se encargará de recordarnos de que el tiempo es corto, que no nos queda mucho. Yo ya cerca de 80 años, ya veis lo que me puede quedar. Y hay otros que a los 20 o 25, como estamos viendo estos días en la tele, tienen que caer en manos de hospitales con leucemia, con las cabezas rapadas, y a los pobres críos de 2, 3, 4 años los entretienen con dibujitos que les gustan mucho. Qué pena nos da cuando vemos esto. El tiempo es corto. Ahora, antes de entrar en materia, quisiera hacer una puntualización. Tiene que ver con la ganancia de este versículo 6, pero gran ganancia, dice aquí. Ganancia del versículo 6 que se extiende hasta el final de la sección, pero que, como ya he leído antes, arranca del versículo 5. Versículo que voy a volver a leer. Dice: hay personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, apártate de ellos. Este tipo de personas, apártate de ellos. Sí. En principio, hay que decirlo todo. No podemos soslayar aquello que nos puede perjudicar o denunciar a los guías espirituales. No, hay que decirlo todo. En principio, esto está relacionado con líderes espirituales, con líderes religiosos, como un servidor, por ejemplo. Son líderes que aprovechan su liderazgo para enriquecerse ilícitamente, como no corresponde. Y esto lo hacen a costa de los fieles, muchas veces saqueándoles, muchas veces obligándoles a dar, a ofrendar más de lo que pueden hacer, pero se aprovechan de su posición de ventaja y de influencia. Pero claro, la mejor manera de predicar, como hemos dicho tantas veces, es predicar con el propio ejemplo. Si nos fuéramos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y versículos 33 y 34, veríamos ahí al apóstol San Pablo lo que les está diciendo a otros líderes religiosos como él. Eran los guías espirituales de la iglesia de Éfeso, y les dice, él se está despidiendo de ellos, él ya marcha, y antes de despedirse les dice estas palabras. Él ha estado 3 años, 3 años en medio de ellos, 3 años en medio de ellos. Y dice, yo ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Sí. Si fuéramos al capítulo 18, del libro de los Hechos, veríamos cómo Pablo allí en Corinto conoce a un matrimonio, Priscila y Aquila, y dice allí Lucas, el escritor de Hechos, de que se juntó a ellos, porque eran del mismo oficio que él. Eran edificadores de tiendas de campaña. Por eso aquí ahora el apóstol San Pablo dice, para cuantas cosas me ha sido necesario, estas manos han trabajado, no tomando nada de vosotros. Este es un buen ejemplo para los guías y para cualquier persona. Hay que predicar con el ejemplo como hizo el apóstol San Pablo. Vamos a ver rápidamente la recomendación que Pablo y que Pedro les hace a los líderes espirituales. En cuanto a Pedro, si fuéramos a la primera carta, capítulo 5 y versículo 2, allí leeríamos
de que no se abusen, de los creyentes, que sean ejemplos a la grey, Y si fuéramos a Pablo, tanto en 1 Timoteo capítulo 3 como en Tito capítulo 1, dentro de las recomendaciones que les está dando a los ancianos, a los guías, dice que no se aprovechen de la membresía, que no abusen. Por lo tanto, este es el mejor ejemplo, la recomendación. No codiciar ganancias deshonestas. No hay que codiciar ganancias deshonestas. Ahora, claro, vamos a decirlo todo también, ¿eh? Esta puntualización, que creo que era necesario hacer, no impide la extensión de la palabra a las demás cosas. No codiciosos de ganancias deshonestas, en principio aquí va dirigido a los guías, pero por extensión también va a todos los demás, En esta serie, bueno, claro, aquí yo estas notas las tengo hechas en un estudio muy amplio, de 20 o 30 facetas, que podrían ser 20 o 30 vídeos. Pero claro, yo ahora no voy a abordar todo esto. Pero teniendo en cuenta para lo que confeccioné estas notas, por eso digo que ello no impide la extensión de la palabra a los demás que veremos en esta serie, con total apoyo de las Escrituras. Piedad y contentamiento en cuanto al matrimonio, piedad y contentamiento en cuanto al noviazgo, piedad y contentamiento en cuanto a las riquezas, piedad y contentamiento en cuanto al trabajo, etcétera, etcétera. Y así por 20 o 30 facetas distintas. Bien, terminamos aquí el fin de esa puntualización que os he dicho al inicio que sería bueno que hiciéramos. Vamos ya a materia. Piedad. Hoy nos vamos a encargar de la palabra piedad. El día que viene entraremos en la siguiente, contentamiento. Pero la piedad. Hemos de decir que la piedad forma un carácter que refleja el carácter de Dios. Sí, vivir una vida de piedad, estamos encarnando de alguna manera, si se me permite la expresión, la piedad de Dios. Por lo menos nos acercamos, ya que ser como Dios será imposible, y menos aquí en esta tierra. La piedad forma un carácter que refleja el carácter de Dios. Mirad cómo lo dice Pablo escribiendo a los Efesios. Efesios 5:1. Vosotros sed imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos que Dios os ha hecho, mediante el arrepentimiento y la fe y la conversión, tenéis que en vuestra vida diaria ser imitadores, que dejéis en buen lugar a vuestro Padre, que no es otro que Dios mismo. La piedad. Si queréis, os lo ilustro. Podríamos traer muchos ejemplos a colación, pero yo hay un ejemplo por el que tengo debilidad, y es el ejemplo de Teresa de Ávila, o como se ha dado en llamar en el mundo religioso, Santa Teresa de Ávila. Esta Teresa de Ávila, que luego os pondré algunas fotos de ella, de algunos libros que tengo aquí escritos por ella. Yo soy, como diríamos ahora en un lenguaje actual, soy fan de ella. Fue una mística que vivió pues hace ya muchos siglos. Fue una mística. Y recojo algunas palabras de ella en cuanto al soneto al crucificado
Ella escribe, le dice a Dios, muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Menudas palabras. Esto es piedad, pero piedad de la más alta. A ella no le importaba tanto el infierno, a ella le importaba adorar a Dios. Y dice que quiere reverenciar a Dios no por conseguir el cielo, que el cielo solo lo consiguió Jesucristo, porque aunque no hubiera cielo para compensarla y solamente hubiera infierno, le daría lo mismo. Lo importante es el temor reverente hacia el Señor. Y finalmente dice en otro párrafo, no me tienes que dar porque te quiera, se lo está diciendo a Dios, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Vaya maravilla, vaya declaración. Esto sí que es una declaración de amor. En el vídeo pasado veíamos algo acerca del Día de los Enamorados, pero esto sí que es una auténtica declaración de amor. Una auténtica declaración de amor. La piedad es una palabra que denota, pues, esa forma de ser de Dios caracterizada por una actitud en pos de Él. La piedad intenta en todo momento hacer aquello que le agrada al Señor. Aquello que le agrada al Señor. Voy a leer, porque me había dejado aquí, en cuanto a Teresa de Jesús, la lectura del himno 402. 402 que está en nuestro Himnario Evangélico de Literatura Bíblica de los 750. Y este himno que cantamos muchas veces en nuestras iglesias evangélicas, yo lo he cantado un montón de veces en mi iglesia madre, la iglesia en calle Pinar del Río. Pues este himno lo escribió ella. Mira lo que dice. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe, a Jesucristo sigue, ven, no desmayes, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es sombra vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios nunca muda. Confianza y fe viva mantenga tu alma. El creyente que espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus temores quien a Dios tiene. Qué importante es tener a Dios en la vida. Y concluye diciendo, el que de Dios el reino busca con ansia, todo lo demás tiene. Nada le falta, es que nada le falta. Y concluye, id pues, bienes del mundo, id, dichas vanas. Aunque todo lo pierda en esta vida, mi Dios me basta. ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! A este himno, escrito por ella, hay que darle un 10. No, rectifico, un 10 no, hay que darle un 15. Esto es una maravilla de himno. Esto es una maravilla de himno que refleja, que pone al descubierto lo que era esta mujer en su parte espiritual. En su parte espiritual. Y hecho ya esta puntualización que me había dejado, vuelvo a leer mis notas. Acerca de la piedad, es palabra que denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, porque es piedad, hace aquello que le es agradable a Dios. Que le es agradable a Dios. Dice aquí el apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículo 8.
Pues me he dejado la Biblia, pero da igual. Y Hechos, capítulo 13 y versículo 22. Sí, ahí. A ver, dejadme un momento porque no quisiera dejar de leerlos. Primera Timoteo 4:8. Ah, ya lo tenía aquí. Dice Pablo a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Fijaos que el apóstol San Pablo no denuncia, no condena el ejercicio corporal, no. El ejercicio corporal es bueno, es necesario, pero puntualiza que para poco es provechoso. Bueno, es provechoso para perder algunos kilos, para tener mejor salud, etcétera, etcétera. No dice para nada, sino para poco. Pero luego lo contrasta con la piedad. Dice, pero la piedad para todo aprovecha. El ejercicio corporal para poco es provechoso. La piedad espiritual para todo aprovecha. Y añade, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hombre, claro, el ejercicio corporal no nos va a llevar al cielo, pero la piedad, claro que sí, faltaría más. Y en Hechos capítulo 13 y versículo 22 dirá el apóstol San Pablo. Dice el apóstol San Pablo aquí. Está hablando acerca del rey David. Y dice que, quitado Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hará todo lo que yo quiero. David. Bien, dos ejemplos acerca de esta vida de piedad. El primer ejemplo lo encontramos en Bernabé, al que los apóstoles, y con muy buen criterio, le cambiaron el nombre. Y dejó de llamarse Bernabé para pasar a llamarse Hijo de Consolación, por las muchas buenas obras que había hecho, por lo mucho que reflejaba en su diario vivir el carácter de Dios. Leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, el cual era levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En este momento, la iglesia primitiva estaba viviendo en lo que se ha dado en llamar en una comunidad de bienes. Dicen estos capítulos de que a nadie le faltaba nada y que los apóstoles y los ancianos de la iglesia, con el criterio que Dios les había dado, repartían a cada uno según su necesidad. Y este hombre, viendo la necesidad, se desprendió de lo que otros no se hubieran desprendido y lo puso a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles y los guías, viendo la forma de vivir de este hombre, dijeron, no, ya no se llamará más José, se va a llamar Bernabé, que quiere decir Hijo de Consolación. Precisamente esto es lo contrario de lo que hemos leído allí, que dice en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 5. Dice que estos son hombres en las iglesias que toman la piedad como fuente de ganancia. No, esto no hizo Bernabé y esto no tenemos que hacer ninguno de nosotros. Y después David,
Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Bueno, la porción es muy extensa. Tiene que ver con un hombre llamado Barzillai. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que cuando David tuvo que huir de Jerusalén porque su mal hijo Absalón lo estaba buscando para matarlo, dentro de su huida, donde huyó llorando, le salió al paso un hombre muy viejo, Barzillai, el cual creo que le dio pasas, no sé si le dio un odre de vino o algo así, etcétera, etcétera, para que por lo menos él y todos sus leales que huían con él tuvieran algo para comer. Pero claro, pasa el tiempo, David regresa ya que su malvado hijo Absalón ha muerto, y lo hacen rey otra vez. Y cuando David regresa, manda llamar a Barzillai. Y más o menos, porque no quiero leer la lectura que es muy larga, más o menos le viene a decir: ¿tú te acuerdas cuando yo huía llorando por el torrente, creo que era el torrente de Cedrón para arriba? ¿Cómo me saliste al paso? Y Barzillai diría: sí, me acuerdo. Dice: pues mira, ahora, mientras tú vivas, vas a comer cada día a la mesa del rey. Esto era un privilegio, esto era una maravilla. Imaginaos que nuestro rey, el rey Felipe, alguno de nosotros nos invitara diariamente a comer con él y con su esposa Leticia a la mesa. ¡Vaya maravilla! Esto sería lo más grande que nos puede pasar aquí en la tierra. Sin embargo, este hombre, con todo respeto, lo rechazó. Y más o menos le dijo: pero bueno, ¿acaso yo tengo una edad para disfrutar estas cosas? De tantos años soy, era viejísimo. Y creo que David insistió. Y ante la insistencia él dijo: bueno, pues mira, si tú quieres hacerme a mí un bien, más o menos, dice, pues hazlo con mi hijo, porque mi hijo es joven y mi hijo disfrutará. Y a David no le quedó más remedio que atender a la petición de Barzillai. ¡Qué maravilla este hombre! ¡Qué maravilla! Y en cuanto al rey David, dice el Salmo número 37 y versículo 1. Sí, este lo tengo aquí bien cogido. Vamos a ver. Salmo 37 y versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Tranquilidad, nos dice el rey David. Y luego dirá más adelante: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Hay que dejar estas cosas en las manos de Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Tú espera en él. Y en el versículo 23 dirá lo siguiente: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Sí, queridos hermanos, sabíamos que en última instancia todo lo que nos acontece ya está previsto por Dios, y por el Señor son ordenados todos nuestros pasos. Todos, Alguien dirá: bueno, yo me quedo con los buenos, pero de los malos,
No me gusta mucho acordarme. Pues sí, todos los pasos. Porque no olvidemos que el apóstol San Pablo y Bernabé, al final de su primer viaje misionero, creo que es el capítulo 13 del libro de los Hechos, les dijeron a los recién convertidos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por favor, os van a venir tribulaciones, os van a venir malos momentos, pero nosotros os queremos advertir. Porque si no os advirtiéramos no estaríais preparados y cuando os vinieran estos momentos os cuestionaríais hasta vuestra fe. No, hay que contar con lo bueno, pero también hay que contar con lo malo. Bien, hemos visto cosas positivas acerca de la piedad y ahora ya casi terminando, vamos a ver un ejemplo de lo que no es piedad. De lo que no es piedad. Dice aquí el profeta Oseas: la piedad vuestra es como nube de la mañana. Esta mañana mismo yo he salido a las 8 y había muchas nubes, pero estoy seguro que ahora cuando vuelva a salir a la calle, estas nubes ya se han evaporado. Vuestra piedad es como nube de la mañana, es muy ligera. Y también como el rocío de la madrugada, que ambas cosas, cuando sale el sol, se desvanecen. Cuando sale el sol, y más si es el sol de justicia, como dirá, no sé si Zacarías o Malaquías, uno de estos profetas, que dicen: mas a vosotros, los que teméis al Señor, os nacerá el sol de justicia, refiriéndose al Señor Jesucristo. Tampoco hemos de ocultar el realismo de la vida. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Timoteo, debes saber lo siguiente, y es que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y además esto se lo dice precisamente en esta segunda carta a Timoteo, que además se le ha dado en llamar el testamento espiritual del apóstol San Pablo, porque después de esta segunda carta ya no escribió nada más. El Señor se lo llevó a su presencia. Y ahora voy a terminar, como siempre, en oración al Señor. Señor y Padre, te damos las gracias por esta vida de piedad que tú pones delante de nosotros. Por experiencia propia sabemos que la piedad muchas veces implicará renunciar a muchas cosas que para el mundo no son malas, pero que para el creyente vienen a ser como un estorbo que impiden que vivamos más cerca de ti. Gracias te damos, Señor, por enseñanzas como esta que Pablo le da a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida de piedad, a la espera del próximo día, donde veremos la faceta del contentamiento. Hemos de vivir piadosamente y además con alegría de corazón, con contentamiento. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud por todo ello, ya que elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.